Y las denuncias de un oficial de la Arquidiócesis de Roma de 85 años han abierto una caja de Pandora de la que salen orgías sexuales y asesinatos. Las palabras de un controversial exorcista del Vaticano, Gabriel Amorth, de 85 años de edad, provocaron un escándalo que estremeció los pilares del sagrado recinto italiano. El religioso reveló al periódico La Estampa que el secuestro y desaparición de la adolescente italiana Emanuela Orlandi en 1983 fue un delito de naturaleza sexual. Por aquella época se celebraban fiestas en la Santa Sede en las que participaban jóvenes reclutadas por la Guardia del Vaticano. Emanuela fue asesinada, asegura Amorth, después de una de aquellas fiestas sexuales y su cadáver escondido. En estas orgías estaba involucrado personal diplomático extranjero acreditado ante la Santa Sede. Bueno, vamos a oír qué piensa del asunto el analista y escritor Justo Sánchez, quien nos acompaña hoy en nuestro estudio. Justo, ¿pudiera hacer esto? Antes que nada, me gustaría preguntarle, ¿existe el exorcista de que hablábamos en la historia? Usted lo nombraba de manera diferente, ¿por qué? Es un oficial de la Arquidiócesis de Roma. Es más, la iglesia no está en el Vaticano, está cerca de la Piazza Navona. Hay otro elemento aquí importante, es un elemento económico. La familia de Padis, que es el mafioso, le pagó al cardenal Poletti para enterrar al mafioso en la cripta de la iglesia. Eso es algo que nos deja atónitos. Nada más pero que nos sorprende, pagar, ¿no? En realidad. Bueno, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica y el Vaticano ha hecho lo que ha querido titular por pero historias esta es una situación financiera, porque Poletti y Machincus eran dos cardenales que estaban involucrados en el escándalo del Banco Ambrosiano. Ese banco, por situaciones muy sospechosas, el presidente Calvi amaneció muerto en un puente londinense. Pero parece una película. Esto parece una novela policíaca. También, yo estoy temblando del miedo aquí al lado de él. Pero una pregunta. Estas orgías, ¿cómo era que esta niña que desaparece en medio de cómo surge este escándalo? ¿Y por qué ahora sale a relucir esto después de tanto tiempo? Que fue en los 90. Esa niña, ¿no? Sí, esa niña era la hija de un empleado del Vaticano. Esa niña, la Orlandi, Emanuela Orlandi, resulta que llamaron al padre y es muy posible que haya sido una situación para ocultar un escándalo del Banco Ambrosiano. Y esta versión de que a la niña la secuestraron, este mafioso que usted nombró antes, iba con la fiesta para extorsionar a la iglesia en lo del caso del hombre que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, porque según y que trabajaba para ellos. Ay, pero esto se enreda cada vez más. Sí, esa versión ha sido descartada y es más bien por la situación financiera en la que estaban involucrados Poletti y Machincus. Y entonces, dale orgía o no había orgía. Bueno, sí había, la Iglesia Católica no ha sido tan pero limpia, las orgías vienen después. Incluso había hasta un chico cubano que participaba en las orgías. Eran no me diga usted eso, sí, había un napolitano y había un chico cubano que participaba en las orgías del Vaticano. ¿Y cómo se supo eso cuando Bueno, hay una cadena que yo veo cada vez que estoy en Roma que se llama la cadena Sete, y no estamos haciciéndole propaganda porque la Sete no tiene transmisión en Estados Unidos, que es la que ha dado a conocer todas estas situaciones. ¿Y no será amarillista o es No, porque es una cadena creíble a la que van los ministros, donde van profesores de la Universidad de Bolonia,
niña es escandalosa, ¿no? E incluso fue la que anunció los documentos del arzobispo Carlo Vigano, que le decía al Papa toda la corrupción y el nepotismo el año pasado que ocurría en la Santa Sede, y a Vigano, por haber denunciado esa situación, lo expulsaron del Vaticano y lo mandaron denuncio a Estados Unidos. Ahora, una pregunta rápidamente. Siendo el Vaticano un Estado independiente que tiene sus leyes, si se descubre que el cuerpo que está en esta tumba del mafioso es de esta jovencita, ¿qué pasa? ¿Lo pueden esconder o quién? Porque si el mismo Vaticano ellos, o organismos internacionales lo juzgarían. No, ellos tienen inmunidad diplomática, que fue entonces a la que se acogió Machincus en Estados Unidos para evitar que le hicieran preguntas sobre el escándalo de la corrupción del Banco Ambrosiano. Ok, rápidamente, vamos a cambiar el tema y vamos a volver a... Me encanta este tema, pero vamos a esta segunda parte. Escuchen a este pastor Charles Worley, de Carolina del Norte, que no se mide para arremeter contra los homosexuales. Seguro de que es a los gays a los que debiéramos encerrar en cercas electrificadas. Opinen ustedes y miren esto. Una enorme cerca larga y grande, de 50 o 100 millas. Poner a todas las lesbianas allá adentro, pasarles por arriba en un avión y dejarles caer comida. Hacer lo mismo con las locas y los homosexuales. Y electrificar la cerca para que no puedan salir. Los alimentas y ¿sabes qué? En unos pocos años todos van a estar muertos. ¿Y sabes por qué? Ellos no pueden reproducirse. ¿Y esto qué es lo que bueno, una pregunta, ¿eso es cristianismo? ¿Eso es cristianismo? No, eso es lo que hacía Fidel Castro en el UMAP, en Cuba. Esto hay que ponerlo en contexto con el voto de Carolina del Norte, y esto ya lo hizo Sean Harris antes del voto de Carolina del Norte, que prohíbe los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Entonces, pero muy interesante, ambos son bautistas, y entre los ministros protestantes ya ha habido un escándalo de un amigo de George W. Bush que contrataba a un prostituto gay que le hacía favores sexuales y al mismo tiempo le vendía anfetamina. O sea, la cantidad de hipocresía que existe y doble moral que existe entre estos pastores es algo terrible, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿estos señores predican el cristianismo? Yo no me acuerdo que en el Padre Nuestro, que entre las advertencias que Cristo le dio a sus apóstoles, una de las advertencias, o entre los milagros, Jesús dijo, bueno, cuidado con los homosexuales, ¿no? Tengan cuidado, o Cristo curó a un homosexual o a una lesbiana para que le gustaran los hombres o las mujeres. O sea, eso me parece tergiversar el mensaje del Evangelio. Justo nos encanta su visita aquí, me encanta. Me encanta estar con ustedes, gracias por la invitación.